Bien, se ha activado en la plataforma una unidad más, ¿sí? Es la anteúltima unidad, es la del proyecto transversal, es decir, la del proyecto ejemplo, en donde vamos a construir una aplicación con interfaz gráfica que haga uso de JDBC para conectarse a la base de datos de gestión universitaria, ¿sí? Ustedes tienen la guía teórica práctica que los guía y una serie de videos que los meten en tema, ¿ok? En esta etapa, el proyecto transversal, como es tan grande, ¿sí? Tiene 3 entregas, ¿ok? En la primera entrega, ustedes después cuando vean el enunciado, van a ver que el modelo de base de datos es el que hicieron en la unidad anterior, en acceso a datos. ¿Se acuerdan del trabajo práctico 13? El modelo de la base de datos de la universidad. Creo que todos lo tienen. Entonces, en la primera entrega lo único que pedimos es que entreguen el script de la base de datos y les mostramos en estos videos cómo estructurar el proyecto para poder armar la aplicación, ¿no? Entonces van a ver que en el proyecto ustedes van a crear una serie de paquetes en donde vamos a ir agrupando las clases de acuerdo a su funcionalidad, ¿no? Armando una especie de DAO, ¿sí? Una especie de patrón DAO, Data Object Access. Ahí paso de nuevo la asistencia para los que están pidiendo. Entonces, para ello, ustedes van a tener una serie de clases, esto es para los que leyeron el material, una serie de clases llamadas clases de dominio, que son simplemente clases que representan o mapean con las tablas que tienen en la base de datos. Es decir, si en la base de datos, en este caso, tienen 3 tablas, en el paquete de dominio van a tener 3 clases que representan esas tablas. Son clases entidades, o sea, son clases simples que tienen los atributos análogos a los que tienen las tablas y una serie, los constructores necesarios, que ya lo tienen ahí en el material, cómo los tienen que armar, y los getter and setter, ¿sí? Y por allí la sobreescritura del método toString, ¿no? Por otro lado, en el proyecto van a tener lo que se llaman clases de acceso a datos. En ese paquete van a estar las clases que van a permitir operar con cada una de las tablas de la base de datos. Es decir, como en la base de datos de gestión universitaria ustedes tienen 3 tablas, ¿cuáles son las 3 tablas que tienen? Es la misma que Alumno, el trabajo, que el esa, TP13. Exactamente. alumno, Alumno, inscripción y materia. alumno, inscripción y materia. Exacto. Entonces, en las clases de acceso a datos van a tener una clase que represente todas las funcionalidades con la tabla alumno, es decir, una clase que tenga las operaciones básicas que yo podría hacer con un alumno. ¿Y qué puedo hacer con una tabla alumno? Puedo hacer un CRUD, es decir, insertar un alumno, leer datos de un alumno, de todos los alumnos, actualizar algún alumno o borrar algún alumno, ¿no? ¿Estamos? Entonces, las clases de acceso a datos generalmente tienen las funcionalidades básicas, más algunas que necesite para satisfacer alguna vista, ¿no? Entonces, por eso en el paquete de acceso a datos van a tener una clase alumno data, que es la clase que representa todas las operaciones con la tabla alumno. Una clase materia data, con todas las funcionalidades, ¿sí? Para poder trabajar con la tabla materia. Y una clase inscripción data para poder operar con la tabla inscripción. ¿Ok? Pero en esta primera entrega solamente les vamos a pedir, ¿sí? Para esta primera entrega, solamente les vamos a pedir el script de la base de datos, que prácticamente lo tienen, las clases del dominio, ¿sí? Que ahí tienen un video en donde les explica cómo las tienen que construir, ya vamos a charlar de eso, y solamente de las clases de acceso a datos, alumno data, ¿sí? Y obviamente las pruebas desde el main de esa clase alumno data, ¿ok? Algo parecido a lo que hicimos en la unidad anterior de acceso a datos, pero en este caso un poquito más organizado, ¿no? Entonces, acá en este caso, en lugar de desde el main crear un prepared statement para agregar un alumno, un prepared statement para insertar un alumno, vamos a tener alumno data con métodos, con esas funcionalidades, ¿sí? Entonces, en el main directamente
crean un alumno y van a usar alumno data para hacer esas operaciones. Bueno, esta primera entrega, ¿sí?, del proyecto, esperen que quiero borrar acá los dibujitos, esta primera entrega del proyecto vence ahora el 15 de octubre. ¿Sí? Esta primera entrega, la primera parte, vence el 15 de octubre. Es decir, vence este domingo. Entonces, tienen tiempo suficiente como para ir leyendo e ir poniéndose a trabajar, ¿no? Ahora, obviamente que se manejan con GitHub, ¿cierto? Uno crea el repositorio, agrega a los otros compañeros como colaboradores, ¿sí? Y entre todos van trabajando. Y siempre tengan, por las dudas, un backup, una copia del proyecto actualizado también a nivel local, por las dudas que se manden alguna macana en el repositorio, ¿sí? Y después no vengan, uy, pero no, porque mi compañero me pisó. Bueno, ya uno se encarga de, de, de tener una copia, ¿sí? Y es importante que mantengan la comunicación entre el equipo. Digamos, si te dicen que tenés que hacer tal cosa, ¿sí?, y para tal fecha, cumplila. Y si ves que faltan 2 días y ves que no llegás, inmediatamente avisale a tu grupo para que te den una mano. ¿Ok? Ya acá no es, uy, pero me pongo al día. No, tenés que entregar todo ahora el domingo, ¿sí? 15. Estamos, ya tuviste tiempo para ponerte al día con toda la primera parte, todo lo que hemos visto hasta acceso a datos. ¿Sí? O sea, te queda muy poco si te quedan ajustar algunas cosas. La entrega 2 vence el 22 de octubre, es decir, la otra semana. Y preferiado, y bueno, ¿qué tiene? Vas avanzando, ¿sí? No, el mismo repositorio para todas las entregas. El mismo repositorio. ¿Qué quiere decir? Que cuando entreguen, hagan la entrega 2, ¿qué va a estar en la entrega 2? Y va a estar todo lo que hicieron antes, ¿sí? Va a estar el script de la base de datos. El script de la base de datos lo pueden subir al mismo repositorio, ¿sí? Lo pueden poner en el mismo repositorio. Lo copian al script en el paquete del proyecto, entonces cuando hagan un commit y un push, sube el script. O sea que van a tener lo mismo, van a tener el script de la base de datos, van a tener las clases del dominio, el alumno data, pero ya van a agregar materia data e inscripción data, ¿sí? Y todas las pruebas desde el main, todo lo que habían hecho con alumno data, comentado, y pueden ponerle comentario para que no se ejecuten, y las pruebas con materia data e inscripción data, ¿sí? O sea que acá lo nuevo en la segunda entrega es que van a estar todas las datas ya construidas, ¿sí? Como tienen 3 tablas, van a tener una clase de data por cada tabla. Es muy probable que ya en paralelo, ya cuando hayan llegado a esta entrega, se active el enunciado del proyecto final, ¿sí?, en el que tienen que armar todo otra vez. El modelo de base de datos, las clases data, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Entonces ahí es importante repartirse las tareas e ir poniéndose las piletas, ¿no? Entonces, esta entrega vence, como les decía, el 22. Ahora, hay una tercera entrega, ¿sí?, que vence el 29 de octubre. Seguramente para el 29 de octubre van a tener otra entrega también del proyecto final, ¿sí? Por eso es que, si bien estas entregas son, ustedes dicen, tengo una semana para hacerlo, pero se ponen ya, ¿sí?, a ir construyendo. En la tercera entrega, ¿sí?, que es el mismo repositorio, solamente que va a estar actualizado, va a tener todo lo anterior, es decir, las clases data, pero además van a agregar las vistas sugeridas para el proyecto. ¿Estamos? Pero además van a agregar las vistas sugeridas para el proyecto. ¿Ok? Las vistas sugeridas para el proyecto lo tienen en la guía. A ver, voy a borrar acá. Esta vence el 29 de octubre. Entonces, si yo me voy ahora a clases, proyecto transversal, en la guía teórica práctica, fíjense, tienen, ¿sí?, en la explicación de JDBC, el enunciado formal del proyecto, el modelo de base de datos, cómo estructurar el proyecto, ¿sí? Acá están los 3 paquetes, ¿sí?, acceso a datos, entidades o dominio, como ustedes le quieran llamar, y vista. ¿Ok?
el modelo de las clases entidades, y luego tienen acá la clase conexión. Es decir, ya acá en lugar de desde en el main cargar los drivers y ya en lugar desde el main cargar los drivers y hacer la conexión, lo vamos a hacer en una clase aparte. ¿Sí? Lo vamos a hacer en una clase aparte. ¿Estamos? Fíjense, acá está hecha la clase de conexión y explicada paso a paso de cómo está construida, ¿sí? La guía. Y luego empezamos con las clases de acceso a datos. ¿Sí? Alumno data, inscripción data, materia data. En la guía, ¿sí? Tienen la implementación sugerida para alumno data. ¿Ok? Por ahí no es copiar y pegar, sino traten de analizar qué es lo que está haciendo. Inscripción data, ¿sí? Explicado algunos métodos. Y luego las vistas sugeridas, ¿sí? Un menú con las opciones alumno, materia, administración, consultas y salir. En el menú alumno, el formulario alumno. En el menú materia, el ítem formulario de materia. En el menú administración, manejo de inscripciones y manejo de notas. ¿Sí? Y en el menú consultas, alumnos por materia. Es decir, que básicamente mi aplicación me debería permitir manipular los alumnos, manipular las materias, poder inscribir un alumno en una materia o anular la inscripción de un alumno en una materia, poder actualizar las notas para un determinado alumno en una determinada materia, y pedimos una consulta de alumnos por materia, es decir, que eligiendo el alumno me diga qué materias está cursando, ¿no? Entonces acá están detalladas las vistas. El formulario de alumno podría hacer esto. El formulario de alumno va a interactuar con alumno data. Fíjense que tienen inclusive qué clase es la que va a usar la vista alumno, el formulario de alumnos. La vista del formulario de alumnos va a usar, por ejemplo, alumno data. El botón buscar seguramente va a usar este método de alumno data, buscar alumno por DNI. ¿Sí? Es decir, que en base al DNI que ponga el alumno, cuando el usuario haga clic acá, va a llamar de alumno data al método buscar alumno por DNI y me va a devolver el alumno que tiene ese DNI que recibe por parámetro y lo va a recrear acá en la vista, ¿no? El botón guardar va a llamar al guardar alumno, bueno, en fin, acá tienen vinculados los botones, ¿sí? Los eventos de la interfaz, con qué métodos de alumno data deben interferir, ¿no? Lo mismo para el formulario de gestión de materias, ya tienen la vista sugerida. El formulario de inscripciones, fíjense que en este caso, en la vista sugerida, está que eligiendo un combo, en este caso, ¿no? Eligiendo un alumno, ¿sí? Del combo, yo puedo elegir materias no inscritas y que me liste las materias en las que no esté inscritas y lo pueda inscribir, ¿sí? O eligiendo el radio button, materias inscritas, me aparezcan las materias en las que está inscritas y puedo anular una inscripción, ¿sí? El formulario de notas, ¿sí? Acá dice formulario de inscripción, acá, formulario de actualización de notas, lo mismo, eligiendo un alumno, me aparezcan las materias que está cursando con la nota, ¿no? Entonces yo pueda cambiarle la nota, ¿sí? Pueda modificarle la nota. Ahí tienen la vista sugerida. Lo mismo para consulta de alumnos por materia. Eligiendo la materia, me diga qué alumnos las está cursando. ¿Sí? Sería al revés del actualizar nota. Acá en el actualizar nota es, elijo el alumno, me aparecen las materias en las que está inscrito para actualizar la nota, y el consulta de alumnos por materia es, elijo la materia y me diga qué alumnos están haciendo esa materia. ¿Okay? Para ello, esta guía, ¿sí? Para ello, esta guía se complementa con una serie de videos preparados pura y exclusivamente para ayudarlos, ¿no? Fíjense que los videos están enumerados, video 1, 2, 3, 4. Entonces, sería interesante, ¿sí? Es interesante, e importante más que interesante, que empiecen, por lo menos, con los primeros 3 videos, ¿sí? ¿Estamos?
me van a guiar en la primera entrega, se me había cortado internet, en la primera entrega del, del proyecto transversal, ¿sí? ¿Por qué le llamamos proyecto transversal? Porque es un proyecto, ¿sí?, que usa todo lo que hemos visto en la materia, ¿ok? Y sirve de ejemplo para que hagan el proyecto final. Sé que en la web anda dando vueltas por allí un repositorio con todo solucionado. Yo no te aconsejo que lo copies. ¿Por qué? Porque después no vas a poder desarrollar el proyecto final, ¿sí? Y menos aún lo vas a poder defender. Cuando termina la materia, y acá esto es importante, esto es sumamente importante. ¿Cómo apruebo ahora la materia? ¿Cómo quedo regular y cómo apruebo? ¿Sí? Bien. Para regularizar la materia, tengo que tener el 70% de los TPs aprobados, ¿sí? Eso después se puede charlar. Tengo que tener el proyecto transversal completo, es decir, con las vistas y todo y funcionando, obviamente. ¿Ok? Y tengo que tener del proyecto final hasta las clases de acceso a datos completas. ¿Sí? Entonces, yo con esto regularizo. ¿Ok? Llegué al 16 de noviembre. Con esto tengo la materia regularizada. Me presento en una mesa de examen, ¿sí? Y presento el proyecto final completo con las vistas. ¿Sí? Esperen que me está molestando la barra acá. Con las vistas. ¿Ok? Entonces, pero, profe, yo llegué al 16 de noviembre y tengo todo. Ya tengo las vistas del proyecto final inclusive. Bueno, si ya tenés las vistas del proyecto final inclusive, llegado el 16 de noviembre tenés todo, entonces promociono. ¿Sí? Promociono la materia. ¿Qué significa? Que la aprobé, ¿sí? Y ya está. Me desligo, lo único que después me firman la libreta y ya está. Materia aprobada. No me tengo que presentar en ninguna mesa y ya tengo todo listo. ¿Mm? Entonces, podríamos decir que para el proyecto final tenemos tiempo hasta la semana del 16 de noviembre. Che, ¿y cómo hacemos ahora? Bueno, llegado el 16 de noviembre, nosotros les vamos a dar fechas para que muestren su proyecto. Se presenten como equipo, todos tienen que tener el proyecto instalado, funcionando, y cada uno de ustedes va a ir mostrando y comentando una parte del proyecto. ¿Sí? Por eso es que a todos les tiene que funcionar. Comparten pantalla y van mostrando. Sigue el compañero, comparte pantalla y va mostrando. Nosotros le vamos haciendo preguntas. ¿Ok? Si nos convence que todo está funcionando, que entienden lo que hicieron, podemos decir que aprobaron la materia. ¿Ok? Ahora, y bueno, pero yo me tiro a la regularidad. Hago esto hasta acá, ¿sí? Y después me presento en diciembre, o me presento en enero, perdón, en marzo, en alguna mesa, ¿sí? Sí, no hay ningún problema, pero acordate que vienen las vacaciones. Y es muy probable que tus compañeros de equipo, cada uno tome su rumbo, no se puedan encontrar. Entonces, si vos te presentás en una mesa, ya te presentás individualmente, con el mismo proyecto, completo, funcionando, pero ya de manera individual, no te presentás con tu grupo. ¿Ok? Porque se entiende que ya después de vacaciones es raro que se vuelvan a formar los grupos, que se junten en vacaciones, ¿sí? Y por más que lo hicieran, se tienen que presentar a defenderlo de manera individual. No sé si se me escapó algo más, profe. No se le escapó nada, pero No se me escapó. Bueno,
¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Fíjense que a Sí, propósito profesor, esta parte está grabada. una consulta. Sí. ¿Qué pasa si, y bueno, por algún motivo, eh, sin determinar, digamos, el motivo, un integrante del grupo no puede o toma esta decisión de decir, bueno, me voy a presentar en una mesa a futuro en qué le afecta al resto del grupo? Eh, a Porque ver, ahí, ¿cómo sería el filtro? Le quiero decir en cuanto no, al momento de tenemos, presentar el trabajo final y hacer la si alguno, exposición del mismo. si alguno de los integrantes, viene grupo, ¿no? Viene grupo, ¿ok? El grupo, si el grupo llegó hasta acá, hasta la parte completa, perfecto, y este chico, eh, digamos, consta que esta persona llegó hasta el acceso a datos, las clases de datos completas, ¿sí? Bueno, este chico está regular, ¿ok? Se puede presentar tranquilamente. Ahora, si se desgranó antes esa persona y que pretende presentarse en una mesa, no, ya quedó libre, ¿sí? Y los laboratorios no se pueden rendir libres. Es parecido, Gustavo, el proyecto final es parecido al transversal. ¿Se entiende, Julio? ¿Julio? Más o menos. A La ver, verdad que le no sé quiero cuál es decir tu pregunta. qué pasaría si Porque vamos a un hipotético caso, un grupo como el nuestro de 5 personas, uno, por motivo que fuere, decide tomar el camino de por ahí presentarse en una mesa más adelante. Al momento de la exposición directamente no debería sí, no estar hay presente, problema. entonces. A ver, Julio, si vos estás como grupo, si vos llegaste como grupo, eh, es que, a ver, si vos llegaste como grupo hasta hacer las vistas y te presentás como grupo, ya antes a ver, antes de que finalice el cuatrimestre, ¿sí? Nosotros te vamos a evaluar. ¿Estamos? Ponele que justo ese día que tu grupo expone, te enfermaste o pasó algo, ¿sí? Bueno, te podés presentar en una mesa, ¿ok? Pero para hacer eso, para que te puedas presentar en una mesa, tenés que estar regular. ¿Se entiende? Correcto, sí, sí, sí. ¿Estamos? ¿Se entiende? O Bien. sea, eso no afectaría en definitiva lo que quiero decir es al grupo en sí, sino es una cuestión No, individual. del grupo el que no se presenta es como que queda libre. O sea, cuando se presente el proyecto, vamos a poner fechas para que se presente el proyecto, para que puedan estar todos. El que no se presenta es en ese grupo, va a quedar libre. En condición de libre no se puede rendir, así que lo que queda es cursar nuevamente el año que viene. ¿Se entiende? Sí, sí, Los sí, que sí. se presentaron van a tener la posibilidad de regularizar o promocionar. Recuerden Correcto. que cuando ustedes se presentan a mostrar el proyecto, ¿sí? Es ahí en donde nosotros decidimos, porque por más que hayas enviado el repositorio de GitHub con el proyecto y toda la historia, ¿sí? Tenés que defenderlo. Claro, Y argumentarlo, en la se entiende. defensa, y en la defensa es en donde se decide. A ver, pero Correcto. puede suceder porque ha habido casos que justo el día que tienen que presentar, el integrante se enferma o surgió un imprevisto, que es humano y es normal. Entonces, si el grupo dice, sí, esta persona estuvo con nosotros trabajando, qué sé yo, pero por X motivo justificado no se pudo presentar, bueno, nosotros le buscamos otro día para que se pueda presentar y bueno, si vemos que ya no tenemos más días porque tenemos que entregar la nota, bueno, ahí hablamos con coordinación y vemos la posibilidad de que pueda rendirlo en la mesa directamente. ¿Sí? Ahora, si no está justificado, como dice el profe Pedro, el grupo dice, no, esta persona siempre estuvo trabajando por su cuenta, nunca se integró, ¿sí? Sí sabe mucho, pero nunca aportó al grupo, siempre quiso hacer lo que él quiso, pues quedó libre. ¿Estamos? La Sí, sí, tendrá que perfecto. recursar y presentarse en otra instancia. Por eso es importante, chicos, También, acá, perdón, profe, perdón, cabría también el hecho de que, por ejemplo, en la exposición, que estoy evaluando todas las posibilidades, ¿no es cierto? Eh, uno de los integrantes del grupo, en su defensa o en su argumentación del proyecto,
eh, no lo puede argumentar o falla en esa parte, sería Es el la nota. individual también Ahí no, el baja la nota del grupo, porque para eso ustedes se reunieron antes. O sea, es correcto. raro. Esa era en definitiva dónde terminaba de afectar al grupo y dónde no. Claro, ahí, a ver, ¿cómo evaluamos nosotros el trabajo como grupo? Si trabajaron todos, ¿sí? Es justamente eso. En el argumento que ponga cada uno, la exposición que haga cada uno del grupo, del proyecto grupal, afecta a la nota grupal, ¿sí? Por eso es que tienen que estar todos empapadísimos con el proyecto. Es improbable que si estuviste trabajando siempre en el grupo, en el proyecto, y estuviste manteniendo comunicación con tus compañeros, y fuiste haciendo todo, que no apruebes, ¿sí? ¿Estamos? Es improbable, o sea, pero bueno, puede suceder que sí, y bueno, eso, la nota, la exposición de cada uno afecta a la nota grupal, ¿sí? Afecta a la nota grupal, Sí, perfecto, profesor. Esa era más que nada la duda donde quería llegar. Hasta dónde le afecta al grupo y dónde de manera individual. tal cual. Bien, bueno, entonces, lo que vuelvo a repetir, para los que entraron recién, eh, es importante lo siguiente. En la plataforma, ¿sí? En la unidad, proyecto transversal, tienen la guía que deberían leer y seguirla con los videos. ¿Está? Los primeros 5 videos les van a ayudar en la primera entrega. ¿Ok? Fíjense que en los videos no está la construcción, por ejemplo, de la clase de acceso a datos materia data. Ya la van a tener que construir ustedes, ¿sí? Para la segunda entrega. Sí, hay una ayuda de cómo construir inscripción data. ¿Ok? Pero ustedes que ya para esa altura van a saber manejarse con inscripción data, con cómo construirla, porque ya al haber hecho materia data, al haber hecho alumno data, van a poder tranquilamente hacer la clase de acceso a datos, inscripción data. ¿Sí? Tranquilamente la van a poder este, hacer. Por internet, ¿qué está pasando? Bien. Entonces, algo que quiero mostrarles más abajo. Fíjense que después mostramos cómo trabajar con inscripción data, ¿sí? Cómo mostramos cómo trabajar con inscripción data, y después vienen las vistas sugeridas, ¿sí? Cómo podemos construir el menú, cómo podemos construir el formulario de alumnos, la vista más compleja, el formulario de inscripciones, y ya ahí van como piña haciendo los demás vistas. Entonces es importante que se repartan las tareas, ¿sí? Para empezar ya con el proyecto transversal. Recuerden que ya cuando vayan por la segunda entrega del proyecto transversal, seguramente les va a llegar a cada grupo va a haber un enunciado del proyecto final que va a ser muy parecido al proyecto transversal, para que se pongan a trabajar sobre él. Parece. A ver, la pregunta es la siguiente. Ustedes ya leyeron el material, empezaron a ver los videos, entendieron de qué se trataba esta parte, y en los videos propone comenzar a construir el proyecto, ¿no? Entonces, contanos un poquito cómo hicieron ustedes, ni bien crearon el proyecto. Crearon el proyecto, un proyecto nuevo en Java, ¿qué hicieron? Crearon paquetes, agregaron alguna... Sí, tenemos 3 paquetes para cada, o sea, la de entidades, la de, ¿cuál era la otra? La de conexión, acceso a datos, perdón, y la de vistas, que obviamente no tiene nada porque no empezamos. Está bien. Y nada, hicimos las entidades, creamos las clases, eso era sencillo. Y ahora estamos con la conexión guiándonos de la guía, que hay una parte que aparece ahí. Después tenemos que hacer la de alumno data, que es lo que pide la entrega uno. Está bien. Y está todo en GitHub, está todo ahí. Bien. Y yo te pregunto lo siguiente. Eh, ¿qué pusiste en el paquete entidades? ¿Qué clases?
En el paquete entidades está, ahí me fijo, la alumno, inscripción y materia, que son las tablas que están en la base de datos. La El base de datos ya la teníamos del trabajo práctico 13. anterior, bien. Entonces, ¿ya alguno de ustedes creó el proyecto y lo subió al repositorio de GitHub, agregó a los otros compañeros como colaborador, o están haciendo Sí, todo sí, Juan hizo el repositorio bien? y estoy yo como colaborador, estamos los dos solamente porque los otros ya usted que no. El grupo 4 son ustedes dos. Sí, el grupo 4 Claro. somos Juan Urbín y yo. Bien. Eh, la otra pregunta. O sea que en el paquete entidades pusiste clases que representan a cada una de las tablas de la base de datos. Claro. La mapean porque los campos eh, pusiste, cada clase tiene campos, atributos, con los mismos nombres que tienen los campos en cada tabla en la base de datos, ¿cierto? Sí. Vale. Bien, ¿y qué proponía la teoría para crear las clases de entidades con respecto a los constructores? Eh, ah, nosotros pusimos un constructor vacío y un constructor con todo el resto de los atributos. Bien, fíjense que en la teoría propone tres constructores, ¿sí? Porque en algún momento van a usar alguno de los tres. Por ejemplo, un constructor vacío, como bien usted dice, un constructor que inicialice todos los atributos, incluido el ID, y un constructor que inicialice todos los atributos sin el ID. Ah, sí, sí, nos olvidamos de poner esos sin el ID. ¿Saben por qué es importante? Porque por allí, por ejemplo, si ustedes están en la vista formulario de alumnos, en donde el usuario carga un alumno, ustedes qué van a tener que hacer, construir un alumno, hacer un new de un alumno, y ese alumno que está cargando el usuario no tiene el ID. ¿Sí? Entonces, ahí lo que podrían hacer es usar el constructor que inicializa todos los atributos menos el ID y le mandan a la clase alumno data, ¿no? A la clase de acceso a datos ese alumno, y ella se encargue de persistirlo y darle un ID, ¿no? Claro, Si estoy en la vista, en el mismo formulario de alumno, ¿no es cierto? Buscando un alumno por DNI, por ejemplo, de la base de datos me viene una fila. La clase de acceso a datos, ¿qué va a tener que hacer? Crear un alumno vacío, por ejemplo, y setearle a ese alumno vacío el ID que trajo de la base de datos de esa fila, el nombre del alumno, el apellido, ¿sí? Entonces ahí usarías un constructor vacío, por ejemplo, ¿sí? O podrías usar el constructor que trae el alumno, usar el constructor con el ID. ¿Sí? Cuando traes un alumno de la base de datos, usas el constructor que inicializa con el ID o el constructor vacío. A ver, podés hacer todo con un solo constructor, pero bueno, pues ahí te agiliza la cosa si tenés tres constructores para que lo uses a medida que lo vas necesitando, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Ahora, pregunto, en la base de datos, las tablas están relacionadas, ¿no? Hay una relación de uno a muchos entre alumno y materia, ¿no? Que está representada con la tabla inscripción. Y a nivel clases, ¿cómo está representada esa relación? a nivel clases, mm, es de, digamos, agregación, por lo que viene el UML. Sí, una asociación, ¿no es cierto? En definitiva. Sí, también sí, una asociación. ¿Y quién está asociada con quién? Ah, ahí me fijo en el diagrama, pero esa inscripción tiene, Alumno, claro, está asociado el ID alumno de la tabla alumno con el ID alumno de la tabla inscripción y está asociado el ID materia de la tabla inscripción con el ID materia de la tabla materia. Claro. Y a nivel clase, ¿qué pasa? Inscripción que tiene. inscripción tiene un alumno, un atributo alumno tipo alumno, Inscripción y una materia de materia, es una asociación, inscripción tiene un atributo alumno, de tipo alumno, y un atributo que más, de materia. de materia, ¿no? ¿Estamos? O sea que eh, a nivel clase, la tabla inscripción, en lugar de tener, así como en la tabla tiene un campo que es ID de alumno y, y otro campo ID de materia, que son enteros, a nivel clase son nivel de tipo clase, ¿no? Es decir,
En lugar de tener ID de alumno, tengo un alumno. En lugar de tener en inscripción un ID de materia, tengo una materia. ¿Estamos? Perfecto. Bien. Y pregunto, eh, para poder armar la clase conexión, ¿no? Y probarla, ¿qué tuvieron que agregar al proyecto previamente? Usted dice, se refiere a el MariaDB, el Exactamente. JDBC. El driver de conexión, ¿no? Ya como van a Sí. usar JDBC, necesito el driver de conexión. Perfecto. Y lo puedo cargar antes, un rato antes de probar conexión. Yo puedo crear la clase de conexión, un rato antes de probar conexión, agrego la librería, ¿no? Y ya la dejo en el proyecto. Perfecto. Y no sé si vieron el video de la construcción de la clase conexión. Para la construcción de la clase conexión propone un patrón de diseño, de desarrollo. ¿Qué patrón es el que menciona ahí la teoría? Es una clase la conexión. Es una clase. El, el video no lo vimos todavía porque lo empezamos a armar por el apunte de que está en, ¿cómo es? En la En el guía. aula, claro, en la guía. ¿Vieron? Y bueno, todavía estamos armando. Ahí- Justamente la tengo ahora expuesta. ¿Quiere verla, profe? Tengo un error que a lo mejor me puede ayudar a... Dale, compartilo. Ahí menciona un patrón de diseño que es el patrón Singleton. ¿Sí? Eh, Fíjense, antes que nada, antes- ahí yo calculo que por haber probado acceso a datos, ¿qué error podía lanzar el método el método forName? ¿Qué error podría producir? ¿Qué excepción? ¿Qué podría llegar a suceder? Que no exista la Que no clase, encuentren, que me olvidé de que no importar la encuentren. librería, ¿no? Entonces podría lanzar qué excepción, la que mencionó ahí cuando estaba pasando Mario, Juan, el Sí, punto. el class not found. Claro. Entonces, agregar un catch más para manejar esa excepción. Ah, el error es debido a que no está el catch. Ya. Cuando es rojo, ¿sí? Ah, Es bueno, un está bien. error, es un error de sintaxis, ¿sí? O sea, te está diciendo esto no va a compilar. ¿Ah? Entonces, en este caso, no era porque estaba mal escrito, sino porque faltaba el catch, ¿sí? Bueno, ahí quiero borrar el dibujo, no sé si me equivoco. Faltaba el catch. ¿Se entendió ahí, Juan? Hola, hola.